Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, porque el Señor nos dice, y estad siempre preparados para presentar defensa y que sean entendidos en los tiempos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entendiendo los tiempos. Bienvenidos a su programa Entendiendo los tiempos en su segunda temporada. Hoy tenemos un invitado muy especial, el pastor Otto Sánchez, de la Iglesia Bautista Osama, un querido amigo y colaborador en el Señor. Salvador, ¿cómo te encuentras? Una vez más, con la gratitud de poder llegar a los hogares de todos aquellos que nos escuchan, o al automóvil, a la oficina, donde quiera que nos estén escuchando. ¿Qué tienes que decir de este invitado que tenemos hoy, tan querido por nosotros? Bueno, él no es la primera vez que está con nosotros y sus aportes siempre son no solo interesantes, sino que creemos que al punto y para utilidad de todo lo que nosotros hemos estado tratando siempre. Otto, ¿cómo te encuentras? Muy bien, dándole gracias a Dios por estar con ustedes y viendo que Dios está bendiciendo y prosperando este ministerio, estrenando un nuevo set, y damos muchas gracias al Señor porque sabemos que esto va a seguir siendo de bendición para tantas personas que consumen este tipo de programas. Eso esperamos para la gloria de Dios. Amén. Salvador, ¿qué avisos o anuncios tenemos? No, ciertamente lo que no quisiera dejar de mencionar es expresar gratitud a todos aquellos que nos comparten, que nos siguen y que nos animan, que al anunciar este nuevo segmento, estos nuevos programas, ¿no? Han mandado sus notas, comentarios en Facebook para expresarnos que ciertamente ya les hacía falta el programa. Qué bueno. Otto, déjame ambientarte de lo que vimos en el programa pasado, porque queremos oír tus opiniones. ¿Qué enseña la palabra de Dios del tema que vamos a tratar? En el programa anterior vimos un programa introductorio, nuestra razón de ser. ¿Qué motivación tenemos para hacer este programa? Y no es más que la crisis de valores que estamos viendo a nuestro alrededor, las personas que no encuentran un significado, un propósito en sus vidas, y nosotros queremos traer luz a esas personas que tienen tantas preguntas, tantos cuestionamientos en relación a sus propias vidas, a las cosas que ocurren a su alrededor, en relación a sus matrimonios, a sus familias, y queremos ayudarlos a entender los tiempos. Tú sabes que el nombre del programa sale del primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, donde David estaba haciendo un censo de los valientes, de los hombres que tenía para la guerra de cada tribu, y de cada tribu vinieron miles de hombres, pero de la tribu de Isaacar fueron solamente 200 hombres, pero dice el texto que eran expertos en discernir los tiempos con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Estos eran hombres entendidos en los asuntos públicos, sociales, políticos, que conocían la situación en la cual se encontraba el país en ese momento y cuáles eran los mejores cursos de acción en esa situación. Y nosotros entendemos que debemos aprender a entender los tiempos también. Y ese fue lo que vimos en nuestro programa anterior, que para poder entender los tiempos, para adquirir ese conocimiento, debemos ir a lo que Dios nos enseña en su palabra. Debemos tener un entendimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Esa es la razón de ser de este programa. Pero hoy queremos ver en qué nosotros nos basamos, cuál es nuestra fuente de autoridad para entender los tiempos. ¿Cómo yo sé lo que es bueno? ¿Cómo yo sé lo que es malo? ¿Qué tú dirías, Salvador? Bueno, nosotros podemos pasar por este mundo y este océano de la vida y sencillamente asumir que las cosas siempre han sido como son, asumir que las cosas que aprendemos de niños son correctas porque nos las dijeron personas que nos amaban o personas que eran profesores a quienes admirábamos. O nosotros podemos asumir que las cosas que vemos en la radio, la televisión, el internet son correctas porque lo dicen personas que conocen mucho, son muy sabios, son personas conocedoras o son sencillamente famosas. Pero
no hay nada más lejos de la realidad. Lo verdadero y lo falso no está determinado ni siquiera por la duración de una creencia, ni siquiera por el origen humano y cultural de esa creencia. Lo que es verdadero o falso solamente puede ser determinado por alguien que es ajeno, fuera de nosotros, que nos exprese qué es lo que está bien y lo que está mal. En nuestra cosmovisión, nosotros creemos que eso, el único que lo puede hacer, y lo aclarábamos en el primer programa de esta segunda serie, es Dios. Nosotros creemos que la Biblia en Antiguo y Nuevo Testamentos son la fuente de autoridad para no solo los cristianos, creemos que es la fuente de autoridad para todo hombre. Es lo que Dios nos ha dejado para nosotros saber no solo por qué estamos aquí, cómo llegamos aquí, sino también cómo podemos vivir y cómo podemos llegar al destino correcto en la presencia de Dios en los cielos. Sí, nosotros creemos eso, pero las personas a nuestro alrededor nos dicen, bueno, la verdad es cuestión de gusto o de preferencia. Nosotros estamos viviendo en una sociedad moralmente neutra, Otto, que nos dice, si algo te hace sentir bien, hazlo, no importa. Siempre y cuando ponen esta coletilla, tú no le hagas daño a nadie. ¿Qué tú nos puedes decir de esto, Otto? Bueno, sí, nosotros estamos viviendo en tiempos que se reciclan. Cuando nosotros vamos a la época del Imperio Greco-Romano, vivíamos en una época muy parecida a esta. Había lo que se llamaba un pluralismo en la cultura, donde todas las creencias eran bienvenidas. Había sincretismo, donde tú podías hacer un cóctel de filosofías y creencias, y donde inclusive había hasta libertad de culto, donde tú podías adorar a quien tú quieras. Solamente eso estaba regulado con que tú guardaras respeto y adoración al emperador. Después que tú hacías eso, ya tú tenías total libertad para tú manejarte de acuerdo a tus preferencias, siempre y cuando guardaras respeto al emperador o no le hiciera daño a nadie. O sea que como hoy, el concepto de libertad es relativo. Es relativo y tiene sus picos y valles. Es decir, a veces eso tiene un pico muy alto, después baja. En la Edad Media pues bajó un poco y así sucesivamente con el surgimiento del humanismo después de la Edad Media, sube y así estamos ahora en un pico muy alto de ese tipo de actitud y de creencia. Por eso la Escritura nos dice en el libro de Eclesiastés que no hay nada nuevo debajo del sol. Y ciertamente esto es así. Entonces vivimos en un mundo así, pero eso es una contradicción porque nosotros no podemos asumir que no hay valores absolutos, que es lo que está detrás de ese tipo de creencia, de que no hay valores absolutos, que cada quien tiene su propia verdad, pero eso es una incongruencia, esta declaración, porque nosotros nos regulamos por valores absolutos. Si no hubiera valores absolutos, este mundo fuera un caos. Lo que pasa es que estamos introduciendo que no hay valores absolutos en cuanto a lo moral, pero la ley de la vida pues nos presenta también que hay valores absolutos y entonces vemos una contradicción. Es imposible vivir así, eso es una contradicción de términos, porque los mismos que abogan que no hay valores absolutos ante el cometimiento de un asesinato, pues piden que se condene esto. Una simple luz de un semáforo en rojo, eso indica que debe haber valores absolutos para que no haya un caos en la sociedad. Obviamente en países latinoamericanos la luz roja del semáforo es una sugerencia, entonces la gente se para si quiere, pero eso determina también el caos que nosotros vemos en muchas de nuestras ciudades. Lo que sí es cierto, que aunque muchos ponderan eso no se sostiene en sí mismo. Por eso es que nosotros vemos picos y valles en la historia de la humanidad, donde se promueve esto, por ejemplo, en los días del Imperio Romano, pero el Imperio Romano se disolvió y ellos mismos ni se dieron cuenta, porque esto es insostenible en una cultura. Después surgen otros valores que combaten eso, luego vuelven otra vez, pero la realidad es que, aunque nosotros digamos que la palabra de Dios es la verdad absoluta, decimos
que es para nosotros, y los que están en contra dicen, bueno, eso es para ti. Pero históricamente y racionalmente podemos decir que la palabra de Dios, no solamente por la evidencia externa, lo que ella dice, interna, lo que ella dice acerca de sí misma, sino por las evidencias externas, es un libro confiable en el cual podemos confiar, y que a través del tiempo es digno de confianza por los resultados que eso trae a las culturas donde se tiene la palabra de Dios como norma de fe y conducta. A mí me gustaría que viéramos ese problema que se ha presentado en la actualidad de cómo los valores han decaído, que pudiésemos ver brevemente qué ha sucedido, cuál es el origen de todo esto, porque antiguamente las personas, en cuanto a las artes, a la literatura, la música, trataban de reflejar la gloria de Dios. La pregunta es, ¿qué sucedió que esto fue afectado? ¿Qué ideas entraron al tapete que las cosas empezaron a cambiar? Yo creo que Otto expresó algo interesante, ¿no? Es el reciclaje de la historia de los principios por los que las personas viven. Las personas muchas veces no están conscientes del impacto que las filosofías griegas han tenido a lo largo de la historia, porque lo que vemos es un resurgir muchas veces de propuestas que esos filósofos dieron, sin considerar que surgieron tantos filósofos, porque el siguiente filósofo desmentía al anterior, y así sí vinieron tantos filósofos, cada uno tratando de dar explicación de cómo llegamos aquí y cuál es el propósito de la vida. Cuando llegamos nosotros a un periodo como el de la Edad Media, ¿no? Después de ese tiempo de Imperio Romano que tú mencionabas, nosotros vemos una especie de sincretismo filosófico cristiano. O sea, muchos maestros cristianos empezaron a utilizar filosofía griega para poder enseñar ciertas cosas. Y eso entonces, perduró por un buen tiempo. Sincretismo significa, Salvador, para aquellos que nos escuchan, mezclar diferentes con principios filosóficos humanos, de donde ya ese humanismo se estaba presente en engrandecer al hombre, engrandecer la forma de que el hombre ve las cosas y desestimar lo que Dios ha revelado en su palabra. O sea, el razonamiento humano, la forma de yo llegar a conclusiones por mí mismo empieza a imperar, y no a yo recibir la revelación que Dios nos ha dado como autoritativa. Y por eso podemos encontrar a grandes maestros dentro del pueblo cristiano, el cristianismo de la Edad Media, utilizando y citando a muchos filósofos. No porque eso esté mal en sí mismo. El problema es cuando eso vino a ser mayor autoridad para las personas que la palabra de Dios mismo. Y eso perduró en el tiempo, tanto que muchas universidades que tuvieron origen cristiano, ya después de la época puritana en adelante, llegaron puritanos a elevar sus voces de protesta y de alarma al ver que cuando antes se utilizaban libros como El progreso del peregrino de Juan Bunyan para enseñar a ciertas cosas, o libros escritos para explicar la naturaleza caída del hombre, cómo Cristo es el segundo Adán que viene a restaurar las cosas, las poesías, ¿no?, de los puritanos estaban contenidas. Se empezaron a utilizar filósofos mundanos, se empezaron a utilizar filósofos de antaño y filósofos novedosos para hacer clases de literatura, para dar clases de oratoria. ¿Y qué revela eso? Que yo estoy empezando a acudir a recursos humanistas a desmedro de los recursos que nos enseñan a depender más de Dios y no de nosotros mismos. O sea que ha habido un reciclaje de todos esos filósofos para hacer que el hombre dependa de sí mismo. Y ese humanismo no es algo que, aunque hay una época que es la época filosóficamente más humanista, ¿no?, de los filósofos modernos, eso viene de antaño. El hombre siempre ha sido enfermo consigo mismo, un idólatra de su propio ser, ha confiado en sí mismo. La Biblia nos advierte acerca de eso en varios pasajes de las Escrituras. Y lo que nosotros hemos visto es, para yo poder vivir, para yo criar a mis hijos, para yo poder llevar matrimonio, para yo poder ganarme la vida, yo voy a depender de mi propia astucia, yo voy a depender de mi propio criterio, yo voy a creer en filosofías que me acomoden la vida para yo poder llevarme a los demás por delante.
Es muy fácil después, por eso, yo llegar a creer en la evolución, cuando sale Darwin con su teoría del origen de las especies y eso se multiplica en el mundo. Es muy fácil yo llegar a conclusiones de que si yo soy un animal, yo puedo llevarme la vida por delante, yo puedo ser como las especies superiores tienen que desechar a las inferiores, yo me voy a imponer y con eso aplasto a los demás. Empiezo a ver al hombre como si fuera un mero animal. Abrazamos ideas que alaban y adoran a la naturaleza. La naturaleza se impone en muchas de sus leyes, y si eso implica el que por hambruna se mueran millones de personas en este mundo y nosotros no dar mente a eso ni preocuparnos por eso, terminamos viviendo en este desierto moral, en este desierto relativo, donde cada cosa es admitida, cada cosa es tolerada, cualquier filosofía, cualquier estilo de vida es defendido. De manera que al día de hoy estamos viendo que ya se habla de hombres y mujeres que están viviendo como si fueran un hombre viviendo como si fuera una mujer viviendo como si fuera un hombre. El matrimonio se ha redefinido para ser el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Los niños ya no están seguros porque el abuso infantil está a la orden del día. ¿A dónde vamos a llegar nosotros si seguimos amparándonos en esa, ¿cuál fue la palabra? Reciclaje de las filosofías humanistas. Sí. A mí me gustaría, antes de continuar, poner en el contexto, en las mentes de aquellos que nos oyen a través de la radio, los que nos ven a través de la televisión, cómo se originaron estos cambios. Yo había dicho al inicio de cómo el hombre interpretaba el mundo, las artes, la literatura, a través de lo que Dios decía en su palabra, y el hombre buscaba glorificar a Dios. La pregunta que nos hacemos, que tú has dicho mucho de esos cambios, pero quiero ponerlo en orden, de cómo en el Renacimiento ya el hombre empieza a exaltarse a sí mismo y sus habilidades, porque fue un tiempo de mucho desarrollo de la literatura, de las artes, de las ciencias. Entonces el hombre empieza a considerarse como el dueño, el centro de todas las cosas, el amo de su propio destino, y ahí vienen los cambios. Luego viene el tiempo de la ilustración o de la razón, donde el hombre dice, bueno, yo puedo descubrir la verdad, discernir la verdad por mi propio razonamiento. Yo no necesito a Dios, yo no necesito esa verdad absoluta para poder discernir la verdad. Luego viene una tercera etapa, si podemos decir así, que es la etapa de la revolución industrial, que con ese gran desarrollo, entonces el hombre empieza a avivar, como dice un autor, las llamas de la confianza humana. Y luego viene lo que tú decías, las teorías de Darwin de la evolución. Ya yo no necesito a Dios. Fíjense, en el Renacimiento ellos creían en Dios, pero empezaron a exaltar el hombre. Ya en la ilustración o la razón, en esa corriente, ya ellos negaban la existencia de Dios y querían discernir la verdad por ellos mismos, por la razón. Cuando en una tercera etapa, con la revolución industrial, se aviva ese desarrollo, ellos dicen, bueno, ya yo lo puedo hacer todo yo solo, pero ahora con la teoría de Darwin y la evolución, ya Dios no hace falta. ¿Por qué? Porque el hombre no es un ser creado, el hombre viene de la evolución. Otto, ¿qué tú opinas de esto? Esto es totalmente cierto. Mira lo que vamos a hacer, Otto, porque nosotros tenemos una costumbre que cuando vamos a la pausa, dejamos esa pregunta en el aire. Vamos a la pausa y continuamos para que tú desarrolles esa respuesta. ¿Cómo no? Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. En el programa de hoy estamos viendo cuál es la base de nuestra autoridad para entender los tiempos, y hemos hablado de cómo antiguamente todo se interpretaba a la luz de los principios de la palabra de Dios, cómo el hombre trataba de glorificar a Dios en muchos sentidos y cómo se buscaba una explicación a las cosas que ocurrían a través de los principios de la Biblia. Hubo cambios, como explicamos en el segmento pasado.
cómo surgió la exaltación del hombre en el Renacimiento, la exaltación de la razón en la época de la Ilustración, luego viene la Revolución Industrial, donde el hombre aviva las llamas de la confianza en sí mismo, y por último, si podemos decirlo así, haciendo un recuento, vimos lo que sucedió con las teorías de Darwin de la evolución. Ya el origen del hombre no se explicaba a través de un Dios que lo creó, sino a través de un hombre que evolucionó. Y en ese sentido, en el segmento anterior, le preguntábamos a Otto su opinión. Bueno, hablábamos de todo este reciclaje, pero es importante nosotros saber entender el origen de todas estas situaciones que se han dado, de todos estos movimientos, que los historiadores le llaman periodización, que cada segmento de la historia tiene sus propias características. Y hablábamos pues del humanismo, que vino a provocar y a promover la exaltación de los valores del hombre por encima de todas las cosas. Y este humanismo tuvo su precedente, en la persona de Tomás de Aquino, que hizo grandes aportes al pensamiento teológico, pero Tomás de Aquino apeló a los filósofos griegos para tener su sistema de interpretación y de acercarse a Dios, y promovió el acercarse a Dios a través de la razón y de la fe, en ese mismo orden. Y obviamente esto trajo pues una apertura a lo que es la capacidad del hombre para razonar a los temas bíblicos, y sin proponérselo, como dijo Francis Schaeffer, pues abrió la puerta del humanismo. Pero hay que entender que también durante la Edad Media el ser humano se decepcionó de la iglesia y también se decepcionó de Dios, porque la iglesia promovía que Dios y ella eran la misma cosa. Y al llegar pues a ese abismo existencial, al decepcionarse de la iglesia, también se decepciona de Dios. El hombre deja de mirar a Dios para entonces mirarse a sí mismo. Y entonces este movimiento dio su gran impacto principalmente en el sur de Europa. El hombre del norte de Europa también llega al mismo abismo, pero bueno, se dan las condiciones para que se efectúe la reforma. Y la historia de Europa se da de manera paralela, pues una en el norte de Europa que abraza la reforma y otra en el sur de Europa que abraza pues el Renacimiento y todos esos movimientos, que cada uno de ellos tenía sus particularidades, haciendo al hombre más independiente de Dios. Y con cada descubrimiento, con cada aporte que estos hombres entendían que daban, pues iban cortando los lazos que los unían a Dios hasta llegar pues a la revolución industrial. Pero entre la razón y la revolución industrial surgió un movimiento, que es el movimiento liberal, que el hombre vuelve otra vez con cierta susceptibilidad a Dios, a hacer propuesta al margen de la palabra de Dios. Surge la harta crítica para la interpretación de la Biblia, surgen los seminarios y se vendió el profesionalismo teológico y la sencillez del evangelio que los puritanos promovían, y la autoridad de la palabra estuvo supeditada por esos nuevos movimientos liberales. ¿Qué pasa? Que el hombre, todo esto tenía una meta, y era la construcción de un nuevo hombre a través de un nuevo siglo que se acercaba, que era el siglo XX. Había grandes expectativas para ese ser humano. Ya para esta época, la autoridad no estaba en la vestimenta sacerdotal, sino en la bata blanca del laboratorio, porque nada que no pudiera probarse mediante el método científico, entonces era recibido. Quiere decir que la fuente de autoridad estaba en la ciencia, no en la revelación de las Escrituras, y las grandes expectativas que se crearon con el siglo XX. Obviamente todo esto se derrumbó como un castillo de naipes, porque ellos pensaban construir un hombre nuevo, y dos grandes guerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, lleva a estos hombres al fracaso. Entonces se decepcionan nuevamente. Y obviamente esto provocó cierto despertar espiritual en el tiempo de la posguerra, y entonces pues ya otra vez las personas van construyendo a partir de una nueva fuente de autoridad que comenzó a surgir a finales de los años 60 o a mediados de los años 60 con el posmodernismo y el relativismo que nosotros conocemos hoy en día. Lo que podemos ver a través de la evolución de todos esos pensamientos es que hay dos modelos de verdad. O la verdad es absoluta y objetiva, que no cambia de la palabra, que no cambia, definida por Dios, quien es nuestro creador, o la verdad es subjetiva y depende de las circunstancias. De las circunstancias. La base de nuestra autoridad para entender los tiempos
es que es una verdad objetiva y absoluta que E viene inamovible dada por Dios. Pero miren algo. Alguien que está viendo nuestro programa, está escuchando, puede decir, ok, ¿dónde está esa verdad? ¿Qué ustedes dirían, Salvador? Bueno, nosotros proponemos que esa verdad está en la Biblia, que es la Ok. palabra de Dios. ¿Y por qué en la Biblia se puede cuestionar esa persona y decir, y por qué no en el Corán, en el Bhagavad Gita, en los escritos de los sabios de la antigüedad? Sí, ¿Por qué en la Biblia? ¿Por qué en la revelación así? Tenemos que recordar que aún la mayoría de esos libros religiosos no demandan o no se explican a sí mismos como revelación divina. Ok. O sea, algunos de esos libros son simplemente son libros de alto contenido religioso y expresan las creencias de cierta determinada cultura. La Biblia es un libro que dice ser la palabra de Dios. Si nosotros podemos demostrar que ese libro es incorrecto en sus emisiones de declaraciones de verdad, entonces nosotros vamos a decir que ese libro no puede ser, la palabra de Dios no puede ser una guía para nuestras vidas. Lo que nosotros estamos diciendo es el libro, como decía Otto en el primer segmento, tanto interna como externamente demuestra ser la palabra de Dios. Internamente los autores bíblicos se corroboran el uno al otro de que son fuentes fidedignas de verdad, pero también encontramos datos externos a la Biblia misma que corroboran que es un libro de origen divino. O sea, ¿cómo es posible que en más de 1500 años autores de trasfondo completamente distintos puedan escribir desde Génesis hasta Apocalipsis con una armonía, con un argumento que va de principio a fin, de una manera tan armoniosa y milagrosa? O sea, nosotros por eso creemos que la Biblia es aquel libro al que nosotros podemos acudir. Ahora, nosotros no estamos en contra de que podamos hacer uso de logros que el hombre haya alcanzado, ni que todas las declaraciones que han hecho son incorrectas. El mismo apóstol Pablo citó a filósofos de su época en su momento. Estuvimos hablando de cómo los reformadores y aún los de maestros del escolasticismo utilizaron y citaron filósofos. El problema es cuando ellos apelan a los filósofos por encima en autoridad que a la palabra de Dios. Porque Calvino utilizó, Juan Calvino citó a filósofos, Martín Lutero citó filósofos. El asunto es que ellos no lo citaban como aquella verdad que me va a ayudar a ser el tipo de hombre que yo debo ser aquí en la vida. Una persona, una ama de casa puede estar escuchando un chofer de un transporte público, puede estarnos escuchando un maestro, puede estar escuchándonos pastores, pueden estarnos escuchando sencillamente personas que son ingenieros, plomeros. El asunto es cómo yo sé cómo vivir, cómo yo sé por qué llevarme, de quién me llevo, sobre cómo yo crío mis hijos, cómo yo debo trabajar, qué filosofía de vida yo debo de tener. El punto es, si yo voy a hacer caso a lo que los demás hombres están emitiendo juicio, que se derivan de muchas de estas filosofías, o si yo me voy a amparar en la infalible palabra del Dios que se ha revelado al hombre para que le conozcamos, creamos en su Hijo Jesucristo, a quien Él envió al mundo para redimirnos de nuestros pecados y poder encontrarnos en la eternidad después de la muerte por la que todos nosotros pasaremos y nos encontraremos en una eternidad de bendición o de condenación eterna en un infierno del que Jesucristo fue quien más nos advirtió en los evangelios. Lo que está en juego es demasiado grande, demasiado serio para nosotros sencillamente ampararme en lo que las películas de Hollywood están enseñando, o en lo que algún diseñador de modas quiere imprimir, o en lo que alguna universidad quiere decir que es la fuente de verdad o no. Cuando yo estudié en la universidad, una universidad humanista, secular, donde el énfasis humanista es muy grande, yo tuve que tomar cursos que hasta me hablaban de las filosofías de Hegel, de Herder y de muchísimos otros más. Y lo que quedó claro para mí cuando yo aún estuve tomando estas clases en la universidad es que entre ellos mismos se contradicen y entre ellos mismos se contradicen también. O sea, uno al otro se contradice, pero el mismo autor se contradice a sí mismo. Y a mí me gustaría en este punto, si me permites, Eduardo, citarte de un libro de un hermano apellido Swanson, que escribió un libro llamado Apóstatas, los hombres que destruyeron
el oeste cristiano o el occidente cristiano. Y nosotros podemos quizás oír los nombres de los diferentes filósofos y decir, wow, y escriben de una manera, saben más que yo, y pensar que son personas que descollaron y que por lo tanto ellos deben saber la verdad y cómo se debe vivir. Oye, esto es interesante que él dice. Generalmente las filosofías son difíciles de entender para los laicos. O sea, yo no soy teólogo, yo no soy filósofo, yo entiendo mucho de esto, pero todos estamos influidos. Todas nuestras escuelas están imprimidas por muchas de esas filosofías. Todas nuestras universidades tienen esas filosofías detrás. Dice, sin embargo, Jesucristo proveyó una prueba útil para identificar a los falsos maestros. Una que puede ser empleada por el más simple de sus seguidores. Por sus frutos los conoceréis. Dice, esto es útil porque la mayoría de las personas leen a estos grandes filósofos, entre comillas, y encuentran difícil entender la línea de pensamiento de sus ideas. Algunas veces ellos dicen una cosa y luego se contradicen a sí mismos, más o menos en el próximo párrafo. Ellos oscurecen sus verdaderas presuposiciones y solamente dan a entender por ciertos rayos la verdadera agenda que tienen ellos detrás. Al final de cuentas, la verdad es oscurecida y nos perdemos en su pseudo-intelectualismo, en una argumentación confusa y en una jerga académica. Y luego dice esto que me impactó. Dice, por esto es importante saber que las hijas de Karl Marx, cometieron suicidio, que Rousseau abandonó a sus 5 hijos en las escalinatas de un orfanato y que Ernest Hemingway deseó matar a su padre y que luego se quitó su propia vida. En otras palabras, sus filosofías, ¿a dónde le llevaron? ¿A dónde le condujeron? Nosotros estamos sencillamente absorbiendo filosofías que hoy se presentan muy nítidamente en los grandes éxitos de venta de literatura o en las grandes películas que nos presentan esas filosofías de manera velada, se hacen éxitos y todo es un clamor y toda una parafernalia, pero la verdad es que tienen filosofías, ideas que nos conducen a los estilos de vidas que hoy estamos viendo. ¿De dónde surgen este auge de los suicidios que nosotros estamos viendo en nuestra generación en estos días? Ya está llegando a niveles que uno eran insospechados. Es precisamente por las consecuencias de las ideas que las personas están abrazadas. Porque cuando alguien abraza la verdad de que nosotros vamos a dar cuenta a Dios por nuestros hechos, por nuestra vida, por lo que hicimos con Jesucristo, por lo que nosotros hicimos con la palabra de Dios, y cuando nosotros sabemos que aquel que no ha confiado en Jesucristo para la salvación de su alma, y que desecha la voz del Todopoderoso, nuestro Creador, va a tener que enfrentarse con Él en el día del juicio, yo creo que lo pensaría 2 veces antes de cometer algo como eso. Las ideas tienen consecuencias. No nos dejemos confundir por la jerga filosófica ni la jerga teológica que oscurece la verdad. Y nosotros no lo entendemos y nos dejamos llevar de lo que hablan con aparente autoridad. Por eso cuando Cristo vino a la tierra, las personas decían, como que habla con autoridad y no como los fariseos. Exacto. Ese modelo de pensamiento subjetivo, relativista, no lleva a ningún sitio, si podemos verlo así, porque lo que crea es mayor frustración, porque el hombre está tratando de buscar la respuesta a las incógnitas de la vida, cómo interpretar el mundo, conforme a sus propios parámetros o ideas de otros hombres que también son relativistas y subjetivos. ¿A qué se debe que esa gran mayoría, Otto, de personas tienen esa forma de pensar relativista y subjetiva y no van a la palabra de Dios? Bueno, algo que la gente está buscando es la verdad. Todo el mundo anda en búsqueda de algo, ya sea para la gratificación de todo aquello que le da sentido a su vida o dan apertura a lo que trae gratificación a sus sentidos, pero todo el mundo busca algo. Somos buscadores por naturaleza y vivimos buscando placer, vivimos buscando sentido a la vida. Decía el barón de Montesquieu que el placer, el interés y la necesidad siempre han acercado a los hombres y que son estos mismos elementos los que lo llevan
a enemistarse entre sí. El placer, la necesidad, ¿cuál es el otro? El placer, el interés y la necesidad. Siempre han acercado a los hombres, pero son estos mismos elementos los que lo llevan a indisponerse entre sí, porque el hombre, desde que vive en sociedad, vive en estado de guerra. Estas personas viven buscando, todo el mundo vive buscando, pero como no han buscado nada absoluto, esa búsqueda no termina. Decía Malcolm Muggeridge que en el Sabueso de Dios, que somos buscadores empedernidos, pero a la vez somos perseguidos. Nosotros somos buscadores y somos perseguidos. Y las personas quieren buscar para escapar de algo que lo persigue. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios nos da una alternativa. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la palabra de Dios, esa búsqueda del hombre no tiene ningún sentido. Que no es un suicidio intelectual de lo que estamos hablando. No es un suicidio intelectual. Pero Dios se revela a sí mismo a través de Jesucristo como la verdad. Y la palabra verdad es la palabra alesia, que significa algo que no se oculta, sino que se autorrevela. El ser humano vive buscando, pero no va a encontrar. Nunca va a encontrar. Esa búsqueda solamente termina cuando Cristo lo busca a él y él es encontrado por Jesucristo. Por eso es que cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, ya ahí terminó la búsqueda, ahí terminó el martirio, Amén. La agonía. ¿Por qué? Porque fuimos encontrados por Jesucristo. Mientras las personas estén buscando por su corazón corrompido cualquier alternativa, esa búsqueda nunca va a tener un fin fructuoso. Todo lo que va a traer como consecuencia es ruina. Era como Diógenes, ya enloquecido, el filósofo griego, buscando con una linterna entre los callejones de Atenas alguien que le mostrara la verdad. Así vive la humanidad, con una linterna, buscando todo aquello que le pueda traer satisfacción, hasta que nos encontramos con Cristo. Cristo, entonces, como sabe que esa búsqueda del hombre no tiene ningún fin, entonces Cristo decide buscar al hombre. Por eso dice la Escritura que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido por medio de la proclamación del Evangelio. Nuestra búsqueda termina cuando Cristo entonces nos sale a buscar a nosotros. Entonces, cuando el hombre está buscando fuera de Jesucristo, encontrar un propósito, un significado a la vida, entender los tiempos, eso es como una cisterna rota que no retiene el agua. Defraudado, se termina defraudado. Por eso es que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, dice, si Cristo nos resucitó, bueno, vana es nuestra fe. Es en ese contexto que él dice, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. La vida no tiene sentido. Si la vida es solamente esto que nosotros vemos y experimentamos. Dediquémonos a buscar el placer, entonces. Entonces se torna simplemente en tratar de sumar la mayor cantidad de eventos de felicidad que nosotros podamos en contra de tantos elementos de tristeza que nos embargan. Y no, la vida no se trata de esto. La vida se trata de nosotros abrazar la enorme bendición de la promesa de Dios. Amén. De una vida eterna, de dicha eterna, para siempre en la presencia de Dios. Pero para eso tenemos que deponer nuestro orgullo y no dejarnos entretener. Con mucha gente, ¿qué es lo que pasa? Pilato llegó a preguntar, está frente a Cristo. Exacto. Y hablan de la verdad y ¿qué es la verdad? Y se fue. No esperó que estuvo en la puerta del cielo. Muchas personas no le interesaba, tienen a Jesús delante de sus ojos, lo tienen delante de sí, tienen la palabra de Dios asequible para ellos, pero se devuelven. ¿Y qué es la verdad? Y no esperan respuesta. Siguen envueltos en sus quehaceres, siguen envueltos en sus ocupaciones. Están demasiado ocupados. No tienen tiempo para Dios, no tienen tiempo para pensar en eso. La vida está demasiado complicada, hay demasiada estrechez, hay que buscar el dinero. Y muchos abrazan esa filosofía y la muerte les sorprende sin estar preparados para irse a la eternidad. Entonces harán, cuando no haya tiempo, su gran descubrimiento. Exacto. Pero no habrá oportunidad. Ya será demasiado tarde. No podrán encontrar primero explicación para las grandes inquietudes que tienen, porque dice la Escritura que Dios ha puesto eternidad en el corazón de nosotros. Y el hombre trata de llenar esa eternidad con poder y con placer. Pero eso nunca lo va a satisfacer porque es algo espiritual que solamente Jesucristo puede satisfacer. Y qué triste es ver tantas personas siguiendo la corriente de este mundo, buscando, siendo confundidos. Y lo que más me entristece a mí es que esas personas adoptan la filosofía del momento. Me estoy explicando, es triste ver a tantos jóvenes que andan errantes, que no tienen un norte, no saben para dónde va, que el destino de su vida lo determina
la persona que rige la moda o la Como corriente los griegos, filosófica como los griegos, o la que vivían corriente buscando las psicológica, novedades. así es, pero nunca lo van a encontrar fuera de Jesús. Pero vamos a seguir hablando de esto en el próximo segmento. Siga con nosotros. Hemos visto que las ideas tienen consecuencia y esa evolución en el pensamiento a través de los siglos ha dado, si podemos decirlo de esta manera, dos modelos de verdad. La verdad es objetiva y absoluta y es la verdad que viene de Dios, o la verdad es subjetiva, relativa, depende de las circunstancias. Hemos visto, a la luz de lo que Otto y Salvador nos han explicado, que esa verdad subjetiva, relativa, que depende de las circunstancias, no nos explica cuál es nuestro propósito aquí en la tierra, el significado de nuestras vidas, y no nos permite entender los tiempos también de una manera plena y cabal, sino que tenemos que irnos al modelo de verdad de la autoridad absoluta dada por Dios. Y surge esta pregunta para ustedes ahora. Alguien que puede estar viendo el programa se pregunta, ok, yo quiero conocer esa verdad que viene de Dios. ¿Cómo yo la conozco? Otto, ¿qué tú le dirías? Bueno, el estudio de la palabra de Dios. Dios se revela. Perdón, es que hay personas que dicen, es que yo leo la Biblia, Otto, y yo no la entiendo. Sí. Yo entiendo que Dios se revela, te puede decir ahí, pero que yo la abro y la leo y no la entiendo. Sí, pero una persona que diga ser cristiana no podrá entender todos los misterios revelados de Dios, pero los que ella necesita para entender y para vivir con plenitud, debe entenderlo. Cuando una persona me dice a mí que ella no puede leer la palabra de Dios, que se duerme, estamos ante un serio problema. ¿Por qué? Porque es a través de la palabra que Dios se revela, es a través de la Biblia que nosotros vamos a conocer el carácter de Dios. La Biblia me dice quién soy, por ejemplo. Por ejemplo, la palabra de Dios dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Las respuestas a las preguntas más importantes o antiguas que el ser humano se hace, se responden en la palabra de Dios. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Somos creación de Dios, hemos sido creados con Dios con un propósito, Dios puso eternidad en el corazón del hombre, todo eso. Pero para conocer el carácter de Dios, lo que a Él le gusta, lo que no le gusta, tengo que leer la palabra de Dios. Quizás una persona tenga cierta deficiencia de lectura, pues entonces busque la Biblia en audio, que también aparece, y escúchela. No sabe leer, no sabe escribir, busque la Biblia en audio y escúchela y ponga la palabra de Dios en su corazón. Dice el Salmo 119, 105, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dice la palabra de Dios en el mismo Salmo 1, que en su ley medita de día y de noche. Tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que exponernos a la palabra de Dios para nosotros poder conocer el carácter de Dios, para yo saber qué le gusta a Dios o qué no le gusta, porque hay mucha gente que le está dando cosas a Dios que a Dios no le gustan. Yo te puedo preparar una comida que yo me esmeré con los mejores productos, con la mejor cocción, ponerle en la mejor vajilla, con un mantel precioso, pero si a ti no te gusta, de nada sirve. O sea, yo debo entender como creyente que mis buenas intenciones no son suficientes para yo poder agradar a Dios. Entonces tengo que ir a la palabra de Dios, donde Dios se revela, donde Dios dice lo que le gusta y lo que no le gusta. Y nosotros vamos a adorarle, vamos a servirle por medio de lo que a Él le gusta. Hay muchas cosas que no son necesarias, que algunos cristianos podrán hacer, pero no necesariamente. Sus buenos deseos o el sacrificio con que las personas hacen esas cosas puede obligar a Dios a que le guste. ¿Por qué? Porque Dios sus normas la ha establecido claramente en su palabra. Nosotros no vemos gente que en el nombre de Dios como sacrificio vienen y caminan escalinatas o se desplazan por una escalinata de rodillas y se ensangrentan todas las rodillas, y personas que se laceran el cuerpo para mortificar la carne, pero eso Dios no le agrada, eso Dios no lo recibe. Se están sacrificando, hay buenas intenciones, pero no es suficiente. Entonces es mejor ir a la palabra de Dios, exponerse a ella de manera leída, de manera de audio, escuchar predicaciones donde el predicador nunca
suplante, y estas son orientaciones que yo le doy a las personas, pero ¿cuál predicador yo sé? Bueno, es fácil, el predicador que habla cuentos, historias y mucho de él, versus el predicador que habla la palabra de Dios, que explica un texto, que el esfuerzo de este predicador es decir lo que él entiende que su autor, es decir, el del pasaje que está leyendo, quiere decir. Por eso hablamos siempre de predicación expositiva. Si la persona no tiene mucho conocimiento bíblico, busque por internet predicación expositiva y expóngase a todo lo que es predicación expositiva. Y una manera de definirla y por las razones por las cuales nosotros recomendamos la predicación expositiva como un medio de crecimiento humano, hay muchas definiciones, pero a mí me gusta mucho una de Justin Taylor, donde él dice: predicación expositiva es aquella cuyo contenido y propósito es el mismo contenido y propósito del autor del libro. Entonces, vamos a exponernos a la palabra de Dios. Tú estás hablando, vamos a exponernos a la palabra de Dios, me dices, asumiendo que alguien es cristiano. Pero imagínate una persona que tiene ese pensamiento subjetivo, relativo, que actúa conforme a las circunstancias, que está oyendo, mirando este programa y dice: yo quiero encontrar un propósito, un significado para mi vida. ¿Qué es lo primero que yo debo hacer? ¿Qué tú dirías, Salvador? Yo quisiera hablar de mi propia experiencia, Un testimonio. poner un testimonio en ese sentido. Yo estudié, me crié en el seno de una familia católica y estudié en una escuela católica. O sea que en ese sentido no puedo decir que vengo de un contexto pagano. Tenía principios morales. Sí. Sin embargo, a mí nunca se me incentivó a la lectura y al estudio de la palabra de Dios. Y las veces que se citaba o se leía sin explicación o no se aplicaba correctamente a la situación para la que se leía, ya sea en la escuela o aún a las iglesias a donde yo iba. Llegué a participar de grupos carismáticos de católicos que también usaban la Biblia, que fueron mis primeras exposiciones a la palabra de Dios. Y yo no entendía muchas de las cosas que yo veía. Veía contradicciones cuando en la misma escuela me enseñaban por un lado la historia de Adán y Eva y por el otro lado en la siguiente clase me enseñaban el evolucionismo. Entonces, para mí como niño yo sentía esa contradicción en mi propia vida y la vi marcarme en los años subsiguientes dentro de la adolescencia. Pero tanto tú como yo conocimos al Señor en el año 1981, o sea, hace 34 años atrás. ¿Qué significa conocer al Señor? Me gustaría. Okay, conocimos al Señor en que ya no hay una experiencia de un encuentro particular con Jesucristo, en donde Él vino a nuestro corazón, donde nosotros nos entregamos nuestra vida a Él, donde por medio del arrepentimiento y la fe en Él, nosotros fuimos transformados. Eso la Biblia llama conversión, nuevo nacimiento, arrepentimiento de nuestros pecados, creer en Cristo para salvación, porque su obra en la cruz del Calvario es la única que puede esperanza para nosotros llegar al cielo. En mi experiencia, aún con ese trasfondo que yo había dicho, yo nunca comprendí hasta ese 21 de abril del 1981 cuál fue el verdadero propósito por el cual Cristo vino a este mundo. Y esa explicación está en la palabra de Dios. Mi exhortación es a que nosotros, si somos creyentes, debemos usar la Biblia. Pero si tú no eres un cristiano, si tú no te has entregado tu vida a Cristo, si tú no te has arrepentido de tus pecados, si tú no has tenido una experiencia de conversión, mi exhortación también es que te acerques a la palabra del Señor. La lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice el salmista en el Salmo 119, 105. Necesitamos la luz de la palabra para poder caminar en un mundo que anda en tinieblas. Entender nuestros tiempos implica el nosotros poder ponernos los lentes de Dios para poder ver el mundo a través de sus ojos. Nosotros todos estamos creyendo que entendemos el mundo y lo que ocurre a nuestro alrededor. Y por eso a veces albergamos ideas de vida eterna, ideas de que sencillamente esto es el todo y que después de la muerte no hay nada más, porque abrazamos una cosmovisión o una visión de la vida que no está sustentada en los principios permanentes de la palabra de Dios. Mi exhortación por eso es:
leamos la palabra de Dios. Aún si fuera por un interés literario, lee la palabra de Dios. Pero yo estoy seguro que ese esfuerzo va a rendir frutos más allá de lo que la persona que se acerca a la Biblia por literatura. Amén. Porque es que Cristo allí se revela, se manifiesta, se nos muestra. El Cristo de nuestra salvación se nos muestra allí para que nosotros creamos en Él. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo está en la Biblia. Sin ese Cordero no hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que nosotros podamos ser salvos. Eso contradice muchas otras filosofías que hay allí de fuera. Amén. Y nos dice que el único Salvador es Jesucristo. Amén. Otto, en los 30 segundos que nos quedan, ¿qué recomendación, qué consejo tú darías a nuestros televidentes y nuestros oyentes? Bueno, la palabra de Dios nos dice que tenemos que acercarnos al Señor con confianza, con humildad. Y el Señor dice que el que viene a Él no le echa fuera. Que tengamos la humildad de reconocer que algo no ha ido bien en el mundo. Que el hombre ha tratado de experimentar con todo y ha probado todo, pero al margen de Cristo. Cuando probamos a Cristo, nuestra búsqueda termina y el sabor de Cristo va a permanecer con nosotros para siempre. Amén. Amén. Gracias por ese consejo. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.